No quiero empezar sin dar las gracias, evidentemente, al profesor Martínez Echevarría y a la cátedra por haber contado también conmigo una vez más en estas jornadas organizadas en el marco de esa cátedra. Y además hacerlo hablando de un tema que para mí es un tema muy querido y con el que tengo una especial vinculación, que son las acciones de lealtad. Vistas las intervenciones de quienes me han precedido en el uso de la palabra, he estado pensando en cambiar un poco el planteamiento de lo que tenía pensado comentar esta tarde. Yo quizás voy a empezar por hacer alguna crítica. No soy persona muy crítica desde el punto de vista del análisis jurídico y las acciones de lealtad las he criticado mucho desde hace muchos años, porque bueno, yo tuve la fortuna de dar con este tema en 2017, por lo tanto, desde 2017 me he podido pronunciar sobre ello. Y hay cuestiones que creo que, a pesar de su incorporación en la Ley de Sociedades en el año 21, no se han mejorado, o, mejor dicho, no se ha reflexionado sobre ello. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque para mí hay un problema en la ley y en el legislador previo de análisis de qué queremos regular, por qué lo queremos regular y dónde tenemos los problemas. Y Javier Zapata ha apuntado muy matizadamente a ello, pero se ha referido a la cuestión de cuál es la composición demográfica de nuestras sociedades. Efectivamente, nuestro modelo viene, el modelo del continente europeo, fundamentalmente lo que coincide con lo que llamamos blockholder system. Y entonces tenemos grupos accionariales, muchas veces familiares, que tienen un núcleo de poder o un ámbito de poder importante. Por tanto, nosotros teníamos un problema de cortoplacismo o de largoplacismo. ¿Qué tipo de sociedades tenemos? Para mí, esa es la clave, es el punto de partida, y ese análisis aquí no se ha hecho. Para nosotros, no sé si ha sido el profesor Martínez Echevarría que ha dicho que, bueno, que el activismo nosotros, bueno, porque estamos como empezando, efectivamente, pero es que a mí lo que me falla es esa reflexión previa. Por tanto, no tenemos un modelo de composición accionarial de nuestras sociedades que plantee, o por lo menos que plantee problemas en ese sentido. Y no tenemos, o no se han producido los problemas que en otro tipo de sociedades y en otros sitios se han planteado de decisiones muy cortoplacistas, etcétera, etcétera. Y seguiría, que es el cortoplacismo. ¿O son todas las decisiones cortoplacistas necesariamente malas? Vuelvo a los temas básicos y que creo que no se ha reflexionado sobre ello. Y eso es lo que me falta en esta regulación. Por lo tanto, yo he sido crítica y eso lo mantengo desde aquel momento. El otro elemento que yo me preguntaba desde el inicio, desde que conocimos el anteproyecto y desde que yo analicé esto, viendo cómo había evolucionado la propuesta de directiva 2017/828, es, ¿y qué es implicarse? ¿Qué es lo que queremos? ¿Que los accionistas voten? Mire usted, si es que no votan ya y tienen la posibilidad de hacerlo. Es decir, la apatía racional del accionista, eso es algo que todos los que estudiamos mercantil ya lo conocemos de sobra y es muy antiguo. Ese es un problema que ya existe. Luego, si los accionistas no votan, preguntémonos por qué no votan y qué podemos hacer para que voten. Es que a lo mejor el instrumento acciones de lealtad no era el adecuado. A lo mejor nos tendríamos que haber planteado otras opciones, quizás, que estaban en la propuesta de directiva que hablaba o se refería con la expresión loyalty shares a una diversidad de instrumentos que lo que buscaban es esa implicación, digamos, de los accionistas. Y uno podría ser pues, dar dividendos adicionales o se podría haber pensado en implementar una política fiscal más razonable. No lo sé, es cuestión de haber reflexionado. Pero atribuir un derecho doble porque sí, yo he sido siempre muy crítica. Y además porque creo que el legislador
esa propuesta de las loyalty shares que estaba en 2015 en la propuesta de directiva desapareció y finalmente, como todos sabemos, no estaban. Y sorpresivamente aparecieron en el anteproyecto y algo absolutamente inesperado, fue objeto de muchas críticas, el documento que conocimos en su momento. Y decía, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué el legislador español ha querido incorporar las mal llamadas, yo siempre lo digo, mal llamadas acciones de lealtad? Pues porque ha mirado a su alrededor. ¿Y en qué se ha fijado? Pues que en Italia se habían incorporado y que en Francia también. Pero lo que no se ha planteado nadie es por qué se introdujeron en Francia y en Italia. Y hay muchos argumentos, hay muchas razones que lo explican, que en ningún caso son razones que puedan trasladarse, al menos automáticamente, a España. Por lo tanto, con lo que he dicho ya se puede ver que soy absolutamente crítica. No obstante, vamos a decir algo positivo, y es que el texto final ha mejorado con respecto al anteproyecto, porque el anteproyecto planteaba una barbaridad de problemas y en este sentido, pues entre la labor entiendo, de la Comisión General de Codificación, los distintos informes que se produjeron entre medias, informe del Consejo de Estado, el Banco de España, etcétera, etcétera, bueno, pues yo creo que entre todos el texto finalmente mejoró bastante. Empezando por la propia denominación que el anteproyecto, si no recuerdo mal, hablaba simplemente de acciones de lealtad y ahora el texto habla de previsión estatutaria de acciones con voto adicional doble por lealtad, que es la realidad a lo que se corresponde. Es las sociedades, solo las cotizadas, y por eso, entre paréntesis, lógicamente, el texto tiene que hacer referencia y tiene que romper esa regla prohibitiva que estaba en la ley, que impedía que en las sociedades anónimas se introdujeran mecanismos que rompieran o que permitieran ese sistema o ese voto plural. Bueno, pues una vez hecho eso, pues realmente lo que hace el legislador es decir, bueno, quienes quieran, las sociedades cotizadas, solo las cotizadas, que quieran introducir las acciones, insisto, mal llamadas por lealtad, deberán preverlo en sus estatutos y deberán o podrán optar a ello. Es decir, un sistema de opt-in, a diferencia de lo que sucede en otros modelos, como el modelo francés, donde es lo contrario. Las acciones con derecho de voto doble en Francia son la regla general. Si usted no las quiere, pues tiene que adoptar un acuerdo en sentido contrario para no seguir esa regla. Bien, otra cuestión que plantea aquí la regulación es que se atribuye ese derecho de voto a aquellos accionistas que cumplan con ese llamado periodo de lealtad, que es un periodo mínimo de 2 años, establecido en la ley de 2 años. Un periodo mínimo que los estatutos podrán evidentemente ampliar, nunca reducir, y que, en mi opinión, a mí lo que me pareció que planteaba problemas es coordinar eso o establecer una regulación adecuada con ese llamado libro registro de acciones de lealtad. Cuestión que el anteproyecto lo planteaba todavía peor, pero que ya en los informes del Consejo de Estado, el Banco de España ya señaló, hombre, esto sería bueno que no entrara en vigor o no incorporarlo en tanto en cuanto no se contase con una regulación adecuada sobre cómo debe operar ese registro de acciones de voto doble por lealtad. Lo cierto es que a día de hoy, salvo que se me haya escapado, porque la verdad es que como se legisla, la seguridad jurídica no la tengo, pero eso es una cuestión que está pendiente. Insisto, es cierto que el texto ha mejorado bastante, pero a mí me sigue planteando serias dudas. Es decir, es el titular de las acciones el que tiene que comunicar a la sociedad, es el titular de las acciones el que tiene que decir qué acciones sí y qué acciones no van a beneficiarse o quiere que se beneficien de ese derecho de voto doble por lealtad. Pero a mí me sigue preocupando
que esas acciones o que haya una correcta coordinación con el sistema de anotaciones en cuenta y el registro de anotaciones en el mercado de valores. Y, de hecho, yo no tengo muy claro cómo se tienen que hacer esas comunicaciones, cómo el socio comunica a la sociedad. Imaginémonos un supuesto en el que el socio comunica y cambia de idea y vuelve a mandar una comunicación y todo esto ocurre un viernes por la tarde y el lunes, ¿cómo se registra eso? Puede haber errores, puede haber problemas, por no decir que las acciones por lealtad, como es lógico, no son unas acciones distintas, no son una categoría especial de acciones, son las mismas acciones que podemos tener cualquiera de nosotros. Lo único que pasa es que si yo las mantengo en cartera durante ese periodo mínimo de 2 años, me atribuyen un derecho de voto doble. Punto. Pero son las mismas, los mismos derechos, las mismas obligaciones. Eso quiere decir que son unos valores. Y aquí entro digamos, en las disquisiciones jurídicas, son unos valores, son fungibles, y a mí el otro elemento que me preocupa, digo, si son las mismas acciones, entonces el código ISIN es el mismo. Si es el mismo, pues vuelvo a lo mismo, me plantea problemas. ¿Cómo identifico claramente y que no haya errores que esas son las acciones que hay que vender? O, por el contrario, que esas son las acciones que hay o que quiero conservar para beneficiarme de ese derecho de voto. En fin, no he mirado, he cometido el error de no mirar. Vale. Bien, lo siento, pero me había propuesto hacerlo y se me ha pasado. Bien, son numerosísimos los problemas que plantean estos. También problemas de coordinación con la normativa sobre protección de datos. Por no decir, lo comentábamos antes con Javier Zapata, OPAs. Es que aquí el legislador nacional no ha previsto gran cosa en relación con esto. Con lo cual, yo, incluso con una operación indirecta, me puedo encontrar con que resulta que supero los umbrales para lanzar una OPA. Y aquí sí que el legislador nacional quizás debería haberse fijado más en lo que han hecho en Italia y en lo que han hecho en Francia, que han desarrollado más algunas cuestiones tanto de registro como del régimen de OPAs. Aquí lo hemos dejado sin tratar y creo que puede plantear muchos problemas. Yo he tratado este fin de semana, cuando estaba pensando en qué iba a abordar en mi intervención de hoy, he tratado de mirar en la página web de la CNMV si había algún dato de algún tipo en relación con cuántas sociedades. Es verdad que no me he puesto una por una a mirarlo, porque a lo mejor de ahí hubiera sacado más información. Habrá que esperar, me imagino, a los informes de Buen Gobierno y verlo. Pero yo tengo serias dudas que las sociedades se lancen a incorporar las acciones por lealtad rápidamente. Y, insisto, falta la normativa de desarrollo en relación con el registro. Cuestión, y ya con esto acabo, entiendo que tampoco lo dice la ley, que las sociedades o quienes quieran introducir las acciones con derecho de voto doble por lealtad deberían en ese momento hacer las previsiones oportunas y crear el registro de acciones con voto doble por lealtad al mismo tiempo. Pero ya lo veremos y el tiempo dirá. Nada más, muchas gracias por su atención.